por YouTube en nuestro canal 617 Live Multiplataforma. 617 Multiplataforma. Llegó lo que viene. Seguinos en las redes como Ídolos y Anónimos _OK. Bien, estamos aquí en vivo por streaming por 91.9. Mandamos un abrazo grande a la gente también de San Rafael a través de Radio Medium. Pero tenemos contacto, Turco, tenemos una entrevista que gentilmente ha cedido. Exactamente, porque en el día de ayer conocimos de que va a visitar la provincia de Mendoza el próximo 30 de mayo y nos referimos al profe Fernando Signorini. Hablar de Signorini es hablar de la historia grande de la preparación física en la Argentina, sobre todo por su gran relación con Diego Armando Maradona. Y desde el 83, Turco. ¿Qué te parece? Así que bueno, puedes saludarlo al profe. Profe, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen mediodía, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Fernando, quería preguntarle, está, digamos, haciendo todas las gestiones para presentar aquí en Mendoza qué tipo de cosas. Usted primero está vinculado al fútbol hace muchísimos años, respetado, reconocido a nivel internacional, pero también está vinculado a la imagen del querido e inolvidable Diego Armando Maradona. Sí, sí, es cierto. Afortunadamente, ¿no? Claro, afortunadamente. Sí, no, bueno, voy a estar en Mendoza para charlar con el auditorio. A mí no me gusta el formato de la charla magistral, a donde uno va, habla de lo que le interesa, cierra y se va. No, yo voy a proponer una especie de debate, porque así como a lo mejor el auditorio quiere saber de mí, yo quiero saber de ellos. Y es la mejor manera, porque entonces uno se asegura de que está hablando de lo que la gente quiere, respondiendo a preguntas, a inquietudes. Así que además volver, por supuesto, a Mendoza para mí es una maravilla, porque una maravilla es la provincia, su gente, su historia y por supuesto su vino, ¿no? Claro. Ni hablar. Ahora, lo vamos a tener acá. Si es posible, vamos a hacer todo lo que corresponda para tenerlo en el estudio, profe. Sí, cómo no, va a ser un gusto. Yo cuando voy a los lugares suelo hacer eso, ¿no? Me presto a todas aquellas inquietudes que la gente, porque sé que tuve el privilegio de tener una vida como la de un libro de Bryce Echenique, ¿no? La exagerada vida de Martín Romagna. Bueno, yo también tuve una exagerada vida, gracias a otro que la tuvo todavía muchísimo más exagerada que yo. Sí. profe, ¿por qué Diego Armando Colectivo se va a llamar esta charla? Diego Armando, lógicamente, por Maradona, pero ¿por qué Diego Armando Colectivo? No, bueno, ese es un título que ha puesto la gente que organiza, pero supongo que colectivo porque presupone que va a abarcar absolutamente a todos y a todos, y además a todos los temas, ¿no? Porque reducir a Diego Claro. a un jugador de fútbol es no haber entendido nada de la saga fantástica, casi increíble que le tocó vivir, ¿no? Ahora, profe, esto se lo digo con cariño y con respeto, porque yo también he vivido el siglo XX y hemos atravesado la barrera para el siglo XXI. ¿Cuáles son las diferencias? Que usted me va a decir que sí, que las hay, por supuesto, en el trabajo físico, de un tiempo a esta parte, ¿qué cambios hubo y qué elementos con los que cuenta hoy un preparador físico que no los tenían antes pueden llegar a ser buenas herramientas? Bueno, vos sabés que yo hace tiempo que dejé de ser preparador físico. No, por eso, pero desde su visión, digo, ¿eh? No, Sí, no- sí, sí, sí. Por eso, gracias a la influencia, por supuesto, de César Menotti, no sé, de Enrique Omar Sívori, de Alfredo Di Stéfano, bueno, de tantos que, claro, yo había estudiado y tenía los mismos argumentos que tienen todos aquellos que hacen la misma carrera de profesor nacional de educación física. Pero después haber llegado a ellos y hacer una especie de máster en Harvard, ¿no? En la Harvard de la preparación de jugadores de fútbol, me hizo entender que era un término reduccionista. Después, claro, después me di cuenta de que ese término había sido utilizado para designar a los preparadores de atletas cuando todavía no había absolutamente ningún método específico para ningún deporte. Y a partir de ahí creo que comencé a entender
que la preparación debe ser integral, debe pasar también por el estado emocional, afectivo, y no solamente referido a a la parte física, que es tal vez la menos importante, toda vez que los jugadores son personas jóvenes, que hacen una vida más o menos eh, regular, disciplinada, porque así han entendido que en este momento en que el negocio es tan importante, hay mucho para perder, no solamente de, de dinero, sino también de imagen. Entonces creo que la parte emocional es fundamental, tan fundamental que tenemos que tratar por todos los medios de ponerlos a reparo de las brutales presiones que sobre ellos se ejercen de manera casi injustificada, porque por esas mismas presiones, por esa misma tensión que se vive en el ambiente, no solamente en Argentina, en el mundo, pero en Argentina ha habido tragedias que no se han podido evitar, como es el suicidio de chicos en el que en edad juvenil fueron dejados afuera de las convocatorias. Por eso digo de que más que nunca ahora todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional de no solamente del jugador, sino de los profesionales del deporte es fundamental. Bueno, he comprado el libro hace mucho tiempo, ¿no? De que usted obviamente pone cosas muy lindas, ¿no? Con respecto a Diego desde adentro. También eso es probable que también sea parte de la charla, que aborden el tema de Diego, que como dijo usted y lo aclaró, que no se circunscribe únicamente en la figura de Diego Armando Maradona. Sí, es exacto. Yo creo que Diego trascendió. Hoy mismo estuve en contacto con gente de Nápoles porque van a hacer el próximo viernes 15 en Salerno también un congreso, que son bastante habituales siempre para hablar de Diego en Nápoles, ¿no? Porque creo que también fue un lugar que significó mucho, claro, para Diego, pero también para los napolitanos. Él, a través de su magia, de su conquista, pero también de su compromiso social, creo que produjo una especie de revolución sociocultural que también, como no fue económica, de características impensadas. Por eso se lo recuerda y se lo ha seguramente elevado a la categoría. ¿Y cómo hizo usted, Fernando? Usted naturalmente dice que viaja a Salerno, ahí pegadito está a Sicilia y a Nápoles. Perdón, a Nápoles, estoy hablando de la costa amalfitana, Sorrento, Positano, entre otros, ¿no? Ahí nomás está Salerno. Pero quería preguntarle concretamente, ese fenómeno sociológico o social que se produjo con la llegada de Diego y con los títulos que obtuvo justamente con el Napoli, la gente pasan las generaciones y siguen teniendo como ídolo absoluto e indiscutido a Diego. ¿Cómo lo vive usted a la distancia y cuando le ha tocado estar allí? No, es increíble porque además a todos los lugares donde voy, y no solamente cuando hay napolitanos, sobre todo que me encuentran acá en Buenos Aires, en un restaurante o en algún lugar, dicen todo más o menos lo mismo. Quiero que me abracen los mismos brazos que abrazaba a Diego. Claro. Entonces, me la paso abrazando gente. Y bueno, es una manera también de responder a todo ese cariño, a todo ese afecto que tienen por la figura de Diego, que seguramente, sobre todo en Nápoles, su saga de vida llegará, como dije alguna vez, hasta el último sol, ¿no? Porque va a ser inolvidable. Fernando, le voy a hacer la pregunta más básica de la que le haría cualquiera. ¿Cómo llega usted a Maradona y cómo era entrenar a esa bestia? No, bueno, llego porque, mira, yo soy partidario del determinismo, ¿no? Yo creo que todo en la vida ya está decidido. Lo que pasa es que, claro, que nuestra propia soberbia, nuestra propia vanidad nos hace pensar que nosotros podemos elegir el destino que queramos, ¿no? Yo creo que estaba todo marcado, solamente a mí me tocó, bueno, ese era mi destino. Fue todo obra de la casualidad. En ese caso yo ni siquiera pensaba nunca haber estudiado para después ejercer esta profesión, ya que mi padre, en aquel momento, cuando yo era adolescente, lo he escuchado en repetidas oportunidades decir que todos los que se dedican al fútbol son unos vagos porque
el secreto en la vida es el estudio y el trabajo. Anda a Pero bueno, trabajar, decía. exacto. Sí. Después él falleció siendo muy joven y eso me permitió, bueno, que hacer lo que en definitiva yo quería hacer. Y lo de Diego fue igual. Yo nunca hubiera pensado, porque no existía la profesión de preparador personal en el fútbol. Eso lo inventó él y bueno, y yo fui la persona que le estaba en ese momento cerca, en el lugar adecuado. Y por eso es que de buenas a primera, allá por noviembre del 83, me transformé en el primer preparador exclusivo o personal de un jugador de fútbol, gracias también, gracias entre comillas, a Andoni Goicoechea, que el 24 de septiembre de ese año, en el partido del Nou Camp contra el Atlético de Bilbao, le produjo esa fractura. No, terrible. Y le quedó algo que no hizo con Maradona. Me hubiese gustado hacer tal cosa y no la pude hacer. No. Bueno, tal vez, qué sé yo, uno siempre se queda con eso de que algo más se podía. Yo, en lo personal, hice todo lo que estaba a mi alcance, inclusive el hecho de que cuando me enteré de su adicción traté de informarme acerca de cómo había que actuar ante un adicto. Yo no había estudiado para eso, pero tal vez me hubiera gustado saber mucho más sobre los tratamientos, a pesar de que hoy mismo la ciencia, a pesar de todos los avances, no pueden llegar no sé, a luchar contra ese flagelo que hoy está poniendo en riesgo la vida de millones en el mundo. Y a propósito, profe, quería preguntarle, ¿cómo está viviendo este momento, digamos, tan lamentable, ¿no? El juicio, los hijos, las hijas, en el tribunal, para determinar concretamente la culpabilidad de quienes presuntamente son culpables o inocentes, esto lo va a determinar la justicia. ¿Cuál es su visión concretamente, profe? Mira, dijiste una palabra que lo encierra todo y una manera de entender, porque no se habla de certezas, son todas presunciones. Entonces yo prefiero mantenerme alejado, primero porque no conozco absolutamente a nadie de quienes estaban con Diego en ese último tiempo, en ese momento. Pero que sí estoy seguro que era la gente que Diego quería que estuviera con él. Después, si se equivocaron, bueno, que sea la justicia la que lo determine y que pueda condenar o absolver. Ahora digo, si hay alguien que es inocente, ¿cómo va a ser para reinsertarse en esta sociedad que ya los condenó de antemano? Porque se guían por la emocionalidad. Y yo no quiero caer en esa trampa. No quiero ser de ninguna manera injusto, y sobre todo con el sentido de justicia, que se imparta justicia. Si son culpables, que los condenen, que le caiga todo el peso de la ley. Pero te repito, si son inocentes, no sé cómo van a hacer para volver a vivir una vida normal en esta sociedad, ¿no? ¿Con Coppola se ve? No, hace mucho tiempo, cada tanto algún mensaje así, pero no, hace muchos años que él está haciendo sus cosas, yo las mías. No, compartimos un momento de la vida, los dos tratando de hacer lo mejor para ayudar a Diego en todo lo que cada uno de nosotros estaba comprometido, pero no, hace mucho tiempo que no lo veo. ¿Con Franchi tuvo relación usted? Sí, claro, Claro. con Marcos también. Sí, con Marcos. Sí, estoy, y todavía sigo, cada tanto también con Marcos quedamos hace mucho tiempo en encontrarnos para comer un asado, pero bueno, parece que tiene la parrilla oxidada. Pero buen tipo, Marcos, ¿eh? Sí, cómo no. Buena gente, digo, ¿eh? Digo, pregunto esto porque hay mucha gente por ahí no lo sabe, que siempre lo vincula a Coppola como el representante, pero Marco Franchi en una época, cuando se tomó distancia de Coppola, Marco Franchi fue quien representó a Diego Maradona. Quería preguntarle, profe, a propósito, sin robarle, porque lo vamos a explotar mucho en el buen sentido de la palabra, por su enorme capacidad, su intelecto, porque convengamos que el profe no habla únicamente de lo que pasa por la cuestión física, atlética, biogenética, habla de muchas cosas, es un hombre muy amplio en el espectro y lo he escuchado y muy atentamente, y lo he leído. Profe, quería preguntarle, pero en esto sí voy a apuntarle a su trabajo especialmente. Cuando usted se va a La Pampa, que logra recuperarlo a Diego, ¿cómo hizo usted el plan de trabajo para poder ponerlo en forma? Creo que, si mal no recuerdo, fue previo al Mundial de Estados Unidos. Sí, claro, fue a partir del 10 de abril
elegimos esa fecha como una fecha simbólica, siempre con el número 10, que era su número. Sí. Y estuvimos en el campo en Marito, ahí a 40 kilómetros de Santa Rosa, en pleno desierto verde de La Pampa, para tratar de ayudar a concretar ese último sueño, que era el de regalarle a Dalma y a Janina la posibilidad de verlo actuar en una competencia de ese nivel. Fueron los 10 días que yo elijo entre los casi 4.000 que estuve con él, porque era un momento muy especial de su vida, pero además por el paisaje, por el silencio que le permitía esa introspección que en ese momento era imprescindible para volver a encontrarse. Como le dije en un momento, si querés llegar a la cima que ya coronaste, tenés que salir más o menos del mismo lugar, de algo parecido a Fiorito, sin lujo, sin opulencia. No, poniendo todo lo que él estaba dispuesto a poner, su coraje, su amor por el fútbol, por sus hijas, por la camiseta argentina, y aún de arriesgarse a padecer ese bestial síndrome de abstinencia que antes o después seguramente sobrevendría. Por eso su compromiso fue tanto que decidió dejar, como me dijo, hasta el último miligramo de esa sustancia que tanto daño le hizo en su vida, ¿no? Lo saco un poquito de Maradona, profe. En los últimos 5 meses, es decir, desde enero a esta parte, se han producido 26 casos de rotura de ligamentos cruzados. ¿Eso tiene que ver con la exageración del trabajo físico, con los partidos que se juegan tan seguidos? ¿Qué pasa en el fútbol argentino? Mira, en la última revisión que se hizo, resultó que en un solo campeonato de Argentina se habían producido casi el doble de rotura de cruzados que en las 5 principales ligas europeas. Yo creo que hay todavía una gran influencia de la preparación atlética en los jugadores de fútbol. No es una preparación específica. Entonces se crean a partir de ahí desequilibrios que para mí son la principal causa, además, claro, de los campeonatos recargados, de la presión que se ejerce sobre el jugador de fútbol, pero creo que antes que nada hay un desbalance entre los músculos de la cara anterior de la pierna y los posteriores, sobre todo de los isquiotibiales, sabiendo que los isquios son los principales protectores del cruzado y que son Ferrari, que tienen un gran acelerador, pero los flexores, el freno, no funcionan de la misma manera. Claro. Yo creo, porque lo he constatado además en jugadores profesionales, inclusive jugadores de nivel de selección, un desequilibrio enorme entre, te repito, los cuádriceps y los isquiotibiales. Creo que ahí fundamentalmente hay que apuntar, pero para eso el entrenamiento tiene que ser rigurosamente específico, no continuar con esto de cubrir grandes distancias o hacer esas famosas pasadas que vienen del atletismo, vienen del saltopec, vienen del interior training, donde se corre únicamente para adelante, y eso produce los desequilibrios, porque en fútbol no se corre únicamente para adelante. Eso es atletismo, ¿no? En fútbol se corre para adelante, pero se corre para atrás, se frena, se engancha, se salta, se empuja, se arrastra. Sin embargo, continuamos, o en muchos lugares se continúan con ese tipo de entrenamientos que son realmente arcaicos, ¿no? Claro, son antiquísimos. Profe, le hago esta pregunta porque usted lo ha dicho, creo que lo reprodujo en varios lugares, hablando justamente de la recuperación que tuvo Diego en La Pampa. ¿A Diego lo entregaron maniado de pie y manos en el Mundial de Estados Unidos? Sí, yo estoy absolutamente seguro, e inclusive lo dije muy poco tiempo después de que eso sucediera, ¿no? Porque... ¿Pero quién lo entregó? Un señor que al terminar el Mundial fue nombrado vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas sin saber hablar inglés, en un casi morboso cambio de figurita. Yo te doy esto, pero vos dame lo otro. Porque si no se entiende de ninguna manera que haya sucedido, porque además a ese señor, yo, faltando más o menos 8 días para el comienzo del Mundial, y a través del doctor Ugalde, requería un control a sorpresa, que ya estaban habilitados por la FIFA, sí. Y él extrañamente se negó con el falaz argumento de que era molestar mucho a los jugadores, cuando el doctor Roberto Pedro, que te puede contar mucho mejor que yo, sí, que era el cardiólogo del equipo, ya había preparado todo para hacerlo, y después terminó todo
todo como terminó. Además, te repito, al presidente de la única delegación que presentó al único jugador en condiciones antirreglamentarias, porque la sustancia estaba, bueno, algún tirón de oreja le tendrían que haber dado. No, el tirón de oreja fue premiarlo con esas dos posiciones en el mundo del fútbol, ¿no? Pero Fernando, no se entiende, como usted dice, con respecto al tema del intercambio de figuritas. Sácamelo, yo te doy esto. Está hablando él, no lo dice, pero está hablando de Julio Grondona. ¿Y por qué en el 2010 decide elegirlo como entrenador de la selección para el Mundial de Sudáfrica? ¿Qué quería? ¿Reivindicarse? ¿Quería de alguna manera? ¿O posiblemente tenía alguna fuerte presión? No, no te olvides que en ese momento el candidato natural era Carlos Bianchi, Sí. pero con el que Julio estaba enfrentado, y no sé por qué las razones. Entonces surgía la posibilidad de Diego para callar todas las voces, y porque además se jugaba una doble carta. Si le iba bien, y bueno, ganamos todos, ¿no? ¿Quién se iba a acordar del enfrentamiento? Pero si iba mal, sí, bueno, ya la culpa era de Diego y lo borraba para siempre de su presencia tan molesta siempre, de enfrentarse con el poder. Yo creo que jugó la doble carta porque era muy hábil Julio, en eso no hay ninguna duda. ¿No es cierto? Sí, más vale, sí, por supuesto. Nosotros lo conocimos porque acá vino a trabajar el hijo Humberto Grondona, recomendado por el padre en Godoy Cruz, y tuvimos no muchas charlas, pero muy pocas, pero no hace falta charlar con un tipo que sabíamos que era sumamente, no sé si inteligente, pero sí era muy sagaz. Yo siempre dije que Grondona, si no hubiera sido presidente de AFA y se hubiese metido en política, seguramente podría haber llegado incluso a presidente, porque por lo que tenemos hoy, naturalmente, le hubiese sacado 50.000 cuadras de ventaja. Pero ese es otro tema. Quería preguntarle, profe, si hoy viviese Diego los momentos que estamos viviendo, digamos, de crisis, de la situación, de la desfinanciación de universidades, del tema de los discapacitados, de los problemas que vive la crisis económica financiera del país, y lo escuchara el presidente, ¿usted cree que, le digo porque usted estuvo muy cerca, que hubiese abierto la puerta de la casa o estaría hoy por hoy en alguna manifestación, Diego? Sí, a mí no me cabe ninguna duda. Hoy tendría un montón de argumentos como para levantarse cada día con el deseo de oponerse a todo eso, inclusive de oponerse también a todo este despropósito que va a ser el próximo Mundial, ¿no? Y sobre todo que se juegue en Estados Unidos, al que inexplicablemente, o no tan inexplicablemente, la FIFA no ha tomado la misma decisión que tomó con Rusia por la invasión ucrania en el Mundial de Qatar. Claro. Sí. Por eso, yo, mirá, el mejor homenaje que le puedo hacer a Diego es que, y ya lo dije públicamente, que si el Mundial se juega en Estados Unidos mientras persista la guerra, yo no voy a ver absolutamente ningún partido que se juegue en el territorio americano, precisamente por eso, porque yo creo que la justicia debe ser igual para todos, y de una vez por todas los jugadores de fútbol tendrían que dar un paso adelante, dejar de ser ovejas del rebaño que el poder maneja, porque también ellos tienen miedo que ante cualquier tipo o gesto de rebelión a ellos también les puedan cortar las piernas, ¿no? Pero, Aparte va a ser más show que otra cosa, profe, porque si van a hacer 30 minutos de descanso en el primer partido, por el show que van a hacer en el entretiempo, realmente no les importa nada el fútbol. bueno, por eso digo, ya en el 86 Diego se había hecho adelante para expresar su deseo de formar un sindicato mundial para que el fútbol de una vez por todas sean de los jugadores de fútbol. ¿Para qué lo quieren el Infantino? ¿Para qué quieren a los jeques árabes? El fútbol tiene que ser de los futbolistas y no solamente a nivel de selección. En todos los lugares donde se practique fútbol tiene que haber en los lugares de decisión jugadores de fútbol, porque son ellos los principales actores de un espectáculo que hoy se ha transformado en un elemento también increíble de manipulación social, ¿no? Usted tocó un tema muy sensible, porque yo lo vi en una imagen que él se cuelga una bandera de Palestina, Diego, mucho antes, a sabiendas de, bueno, no conocíamos todavía definitivamente en profundidad el genocidio que se está produciendo justamente en la Franja de Gaza. Otra de las cosas también que hay que prestarle mucha atención, en la charla que tuvo Xi Jinping con el presidente de los Estados Unidos, un allegado del gobierno de China le dice con respecto al tema de Israel y al socio de ese trabajo bilateral, y definitivamente
le dice en la cara, prácticamente esto no ha salido, pero sí lo vi en un medio internacional, como diciendo, ¿por qué le negás a Rusia y por qué definitivamente no le permitís a Rusia que participe? Estas cosas también se deben tocar. Lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos es una potencia, hace lo que se le ocurre a Trump, ¿no? Bueno, pero entonces, mirá, yo siempre me remito también a gente que me ha ayudado a entender el mundo y el significado de la vida. Y el maravilloso Armando Tejada Gómez, que es como ustedes, Mendocino. de la etnia Huarpe y nacido en Guaymallén, lo ha dicho, por ejemplo, con ese maravilloso poema de Hay un niño en la calle. ¿No? Si no volvemos a la sensibilidad, si no somos capaces de enfrentarnos a los poderosos porque le tenemos miedo, entonces, bueno, entonces, ¿qué somos? Lo que el poder quiere y no lo que nosotros queremos ser. Yo creo que en este momento habría que reclamar la solidaridad de todos los jugadores de todos los equipos del mundo para negarse a jugar si es que Rusia no es incluido o si al no ser incluido se juega en territorio americano. Nadie lo va a hacer porque tampoco se hizo en Qatar cuando todo el mundo sabía de la cantidad de víctimas fatales de la construcción de los estadios debido a la manera brutal en que eran tratados. Nadie de la selección argentina fue capaz de usar el duelo por la muerte de Eve de Bonafini, que falleció durante el Mundial. ¿Todo por qué? Bueno, por miedo. Antes, como decía Marx, era la religión el opio de los pueblos. Hoy creo que el sistema ha encontrado en el fútbol un maravilloso argumento como para reemplazarlo, sobre todo para eso, para estupidizar a las masas y para manejarlas, ¿no? A usted no hable demasiado porque le van a decir que es un zurdo de M, ¿eh? Sí, pero bueno, me estarían haciendo un favor, porque si el mundo está como está, cuando hay 4 países con esa que manejan esa ideología y hay casi 200 que manejan la otra, bueno, ya me dirán entonces, debido al sentido común, de quién es la culpa de que el mundo esté pasando por lo que está pasando. ¿Usted se identifica con, digamos, con el socialismo, con la izquierda, o es más bien, digamos, o lo reivindica o de alguna manera, porque Diego lo decía cada rato, a el general Juan Domingo Perón? No, yo ante todo y después de larga lectura por ejemplo, de Bertrand Russell, yo me considero un libre pensador, ¿no? Yo considero que tenemos que tener el derecho también a no caer en la trampa de pertenecer a un lugar y que porque pertenezco a ese lugar tengo que odiar al otro o me tengo que oponer a todo. No, yo estoy de acuerdo a debatir, no a discutir, porque como dice Borges, el que discute quiere tener razón, no, a debatir ideas, pero sobre todo con gente que esté imbuida de un profundo humanismo, de un profundo respeto por el otro y sobre todo de un profundo interés por el otro. Si la vida me sirve para mí nada más, no me sirve para nada. Nosotros mismos tenemos que estar comprometidos con el otro. Yo no soy ni mucho menos religioso, soy hijo de una familia católica romana, pero yo con el tiempo decidí primero como Yupanqui ser dudante y después ya no tengo absolutamente ninguna duda. No creo en todo menos en estos dioses que han hecho este mundo tan injusto, tan perverso. Entonces, a mí por ese lado que no me lleven porque no voy a ir, claro. A pesar de que claro que tengo que pagar un costo social, pero mejor eso que, te repito, ser una sumisa oveja del rebaño que estos miserables manejan, ¿no? Claro, y además un discutidor gratuito, porque como dice la frase, nunca la abeja va a convencer a la mosca que la miel es mejor que la mierda. Claro. Por eso te digo, pero bueno, si hay algo que el sistema desde siempre propone, es que los sistemas de educación, los sistemas de formación respondan a los intereses del gobierno y del poder, porque no hacerlo pondría en serio riesgo sus privilegios. Por eso digo, hay que volver a Tejada Gómez, no me cabe ninguna duda, hay que volver a Hamlet Lima Quintana. Entonces que la mayoría de los poetas con un profundo sentido humanista, como en Chile, qué sé yo, Víctor Jara o Violeta Parra, pero en todo el mundo, bueno, tienen un pensamiento que está muchísimo más ligado a la izquierda, porque a la izquierda está el corazón y está mucho más ligado a la sensibilidad que aquellos que defienden únicamente sus privilegios y al que no les importa absolutamente nada de los demás, ¿no? Sí. Profe, lo esperamos el próximo 30 aquí en la provincia de Mendoza. No sé qué día va a llegar. ¿Llegará un día antes? Llego el día 30, sí, y sábado. estoy hasta el 31. No,
hasta el primero, porque el primero tengo que ir a Córdoba, ya que me han invitado a participar de unos actos en el campo de exterminio de La Perla. Así que ahí voy a querer estar, porque son los lugares en los que creo que uno no se debe de ninguna manera negar a participar, ¿no? Está bien, si coincide, el primero, que sería día lunes, lo esperamos aquí en nuestro estudio, está en pleno centro de la capital mendocina, ya vamos a estar en contacto. Después nos vamos a almorzar. Y nos vamos a almorzar y después, bueno, se va a Córdoba tranquilo. Bueno, no sé a qué hora tengo el avión, pero de ser posible me encantaría, ¿cómo no? Bueno, nos alegramos muchísimo. ¿Se ha sentido profe. cómodo? Sí, pero por supuesto, ¿cómo no? Claro. El hombre de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Nació en Lincoln usted. En Lincoln, como dijo Fidel Castro cuando me preguntó a dónde había nacido, y entonces mirando a todos los que estaban alrededor, Diego y su familia, dijo: el único yanqui que hubiera jugado en mi equipo. Claro, claro. Claro, Abraham en Estados Unidos dice Abraham Lincoln. Bueno, un abrazo grande, profe. Muchas gracias por atendernos. A todos ustedes y a toda Mendoza. Gracias. Esa divina provincia. Hasta Gracias, pronto. profe. Chao, un abrazo profe, gracias. enorme. Buen fin de semana. El profe Signorelli, que va a venir a presentar justamente, va a hacer un debate, un ida y vuelta, Turco, un ping-pong de preguntas y respuestas con respecto al tema no solamente de Diego Maradona, sino de la preparación física, pero él estuvo ligado durante 20 años con Maradona. Claro, exactamente. Bueno, el próximo 30 de mayo, sábado 30 de mayo, estaré aquí en la provincia de Mendoza. Ya la semana que viene vamos a dar mayores datos de dónde se va a realizar y cómo va a ser. Bueno,